Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Di mi cuerpo a los hombres, está aquí hablando proféticamente 700, 800 años, no sé con exactitud ahora, profecía sobre la obra de Cristo. A Isaías, a este profeta, se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, porque era continuamente profecías mesiánicas. Y aquí vemos esta palabra del Señor que dice, hablando de Jesucristo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Yahvé el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, la conexión con este texto de Isaías, Lucas 9, versículo 51. Podemos decir que aquí encontramos el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, habla de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El título del mensaje en esta mañana es El rostro de pedernal. El rostro de pedernal. ¿Qué es un pedernal? Un pedernal es una piedra muy dura formada por sílice y que al romperse forma unos bordes muy cortantes. Es una cosa de gran dureza, material o inmaterial. Un pedernal es una piedra utilizada antiguamente para hacer nuevas herramientas y para encender el fuego por su gran capacidad de producir chispas cuando se golpea una contra otra. Déjame decirte en esta mañana que el corazón de Jesús no era de pedernal, pero su rostro sí. Nuestro Señor era resuelto y sumiso a la vez. En el ejemplo de su vida, de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién le da gloria a Él? Vemos unida y fusionada la firmeza y la humildad. ¿A cuánto le gustaría tener ese carácter de Jesús? En nuestro Señor no había cobardía, aun cuando nadie le ayudaba y todos estuvieron en contra suya. Él no se confundía como nosotros con pensamientos opuestos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, tengo tal cacao mental, tengo tal encuentro y desencuentro de pensamientos y emociones? Damos gloria al Señor que Jesús no tenía ni tiene ese tipo de conflictos. Gloria al Señor. Él no se quedó tampoco pillado, como decimos nosotros, ni bloqueado, ni estancado por las ofensas a causa de las burlas contra Él. ¿Cuántos querrían tener un corazón como el de Jesús y un rostro de pedernal? Que el Señor nos libre de tener un corazón de pedernal y un rostro de papel. Dice aquí la profecía, los que me mesaban la barba, y me llamó la atención esta expresión y dije, Señor, ¿qué significa esto? Yo no tengo barba, mi mujer dice que soy lampiño. Cuando estuve 21 días con Manuel y Yana en Ecuador, ahí entendí que era mi oportunidad de intentar dejarme barba, ya que mi mujer no me podía decir nada. Pero fue un desastre porque no había barba. Ya cuando me afeité me dijo Manuel, ahora, hombre, ahora estás bien. ¿Pero qué habla la Escritura? ¿Qué nos quiere decir me mesaban la barba? Bueno, la barba entre el pueblo de Dios era una señal de respeto. Y arrancar la barba de alguien era un gesto total de desprecio.
Y eso es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y alguien aquí podría decir, o podríamos decir, eso me suena a mí, eso lo han hecho conmigo, sea hombre o sea mujer, me están mesando la barba. Pero Cristo sabía algo, que cerca de Él estaba quien había de justificarle, es decir, vindicar su inocencia. El carácter del hombre, y lo podemos ver claramente reflejado en la política, el hombre por naturaleza es reivindicativo. Reivindicamos nuestros derechos, pero qué bueno es cuando el mismo Señor nos vindica, nos respalda y me dice, estate quieto, estate tranquilo, estate quieta, estate ahí, que yo voy a hablar por ti, que yo salgo al encuentro. Aleluya. Y el Señor tenía muy claro eso. Por eso dice, porque Yahvé, el Señor, me ayudará. Tú podrías decir en esta mañana, porque Yahvé, el Señor, me ayudará. Me ayudará. La palabra de Dios nos enseña que Jesús afirmó su rostro como un pedernal. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Padre, para cumplir el propósito divino. ¿Pero qué significa, podríamos ver en esta mañana, poner el rostro como un pedernal? ¿Qué significa eso? Los granadinos tenemos muchos dichos, ¿verdad? Hay uno que yo escuché desde pequeño, cuando yo me enfadaba, mi madre me decía, anda, no pongas esa cara turco. Era un dicho entre nosotros, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, ¿qué significa poner el rostro de pedernal? El ceño fruncido, se dice, sería una cara un poco así de enfado, de malestar. ¿Qué significa poner el rostro como un pedernal? Significa tener resolución. Y alguien diría, ay, me suena bien, yo quiero tener resolución. ¿Qué significa tener resolución? Resolución es la cualidad de tener decisión y valor para acometer una empresa. Resolución es la acción de resolver, no de entorpecer, sino de resolver. Señor, yo quiero ser parte de la solución, no del problema. ¿Cuántos dicen amén? Resolución es solución, viene de solución, de una duda o un problema. Resolución puede ser el medio por el que se vence una dificultad. Nuestro Señor Jesucristo tenía resolución. Podemos decir también determinación. Y como cristianos en este mundo hostil necesitamos tener resolución para poder ser luminares en este mundo de maldad en medio de una generación adúltera, mala y perversa. ¿Cuántos dicen amén? Señor, quiero ser luz y quiero ser sal. Ahora veamos en primer lugar, vamos a ver en primer lugar, la resolución o el rostro de pedernal de Jesús puesto a prueba. Porque nuestro rostro y nuestro corazón va a ser puesto a prueba. Y la resolución y el rostro de pedernal de Jesús fue puesto a prueba por dos puntos. Primero, por los ofrecimientos de la gente que querían hacerle rey. En Juan capítulo 6, versículo 14 dice el Evangelio, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí fue puesto a prueba su resolución. Él sabía a qué venía, él sabía qué tipo de rey tenía que ser y qué tipo de rey no. Segundo, puesto a prueba por los argumentos de sus amigos. Pedro, el gran apóstol Pedro, cuando Jesús les habla a sus discípulos que tiene que padecer mucho e ir a la cruz, ¿qué ocurrió? Que Pedro, dice, comenzó a reconvenirle. ¿Cuántos de aquí sabrían lo que significa reconvenir? Porque es muy interesante. Reconvenir significa
reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o hecho mal. Y tú imagínate, porque esto parece hasta gracioso, al apóstol Pedro queriendo corregir al Señor Jesús. Imagínate a Pedro de forma suavita: Señor, ¿me va a permitir que yo te diga? Te voy a recordar yo el plan de tu Padre, te voy a dar algunas estrategias para que tu ministerio sea efectivo. Y Jesús con mucho cariño le dijo: detrás de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El rostro de Jesús, la resolución de Jesús fue puesta a prueba por los argumentos de sus amigos, de sus discípulos que se extrañaban de esa determinación, de sus propios parientes que buscaban llevarle por un camino diferente, pensando incluso que no estaban muy bien de... Tercero, fue puesto a prueba por la indignidad. La indignidad de otros van a poner a prueba la dignidad tuya. Jesús fue puesto a prueba por la indignidad de sus más cercanos. El que comió con él de su pan le traicionó y le entregó con un beso. Y sus discípulos le abandonaron y huyeron. Jesús, momentos antes, le había lavado los pies. Y esos pies, a la hora de la verdad, como decimos los granadinos, salieron por patas. Fue puesto a prueba por lo fácil que le habría sido volverse atrás en el momento de máxima presión. Legiones de ángeles, escucha bien, habrían acudido a su defensa con una pequeña oración: Padre, dame legiones de ángeles. El mismo Jesús, él mismo hubiese podido desprenderse de la cruz y no lo hizo. Fue puesto a prueba por las mofas de sus burladores. El pueblo, los sacerdotes, incluso los ladrones decían: veamos si viene Elías a librarle. ¿Te ha dicho eso alguien? ¿Dónde está tu Dios ahora? Fue puesto a prueba por la lucha de su agonía, el dolor, la sed, la fiebre, la deserción de sus discípulos, la muerte. Ninguna de estas razones cambiaron su invencible resolución. Demos, como dice la palabra, démosle al Señor la debida gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos a ti la debida gloria a tu nombre. Aleluya. Segundo punto, en segundo lugar, en esta predicación de esta mañana, imitemos su resolución y su rostro firme. Ahora nos toca a nosotros. Imitemos su resolución de nuestro Maestro y su rostro firme en dos puntos. Primero, nuestro propósito debe ser la gloria de Dios como lo era el suyo. Hemos cantado lo que dice un salmo muchas veces en esta congregación. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros. Buscamos su gloria, ¿verdad? Segundo, imitemos al Señor en que nuestra enseñanza debe ser la enseñanza de Dios como era la suya. Jesús mismo enseñó y dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que oigo a mi Padre, eso digo, eso enseño. Número 3, nuestra vida debe ser una combinación. Esto me gusta, te voy a dar un poquito de teología, cortito. Nuestra vida debe ser una combinación de obediencia activa y pasiva, como fue la de Cristo. ¿Qué significa obediencia activa y pasiva, como fue la de Jesús? Bueno, en términos teológicos, resumiendo mucho, esto nos habla, la obediencia pasiva, nos habla de los sufrimientos que Cristo soportaba.
Y la obediencia activa nos habla de su trabajo y acción en hacer la voluntad de su Padre. El Señor quiere que imitemos la resolución que Él tenía en la obediencia activa y pasiva como lo fue la suya. Isaías 50, versículo 5, dice: Yahvé, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Puede decir conmigo: ni me volví atrás. Número 4, imitemos a Jesús en que nuestra fortaleza debe basarse en Dios como la suya. Como la suya. Fortaleceos, decía el apóstol Pablo, en el poder del Señor, en su fuerza. El mismo apóstol Pablo llegó a decir: he hecho más que ninguno de todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia, el poder de Dios que actúa poderosamente en mí. Número 5, nuestra senda debe ser de fe como era la suya. En Isaías 50, versículo 10, dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Para terminar el mensaje en esta mañana, una reflexión. Hemos visto la resolución puesta a prueba de Jesús, el rostro de pedernal de Jesús. En segundo lugar, hemos visto cómo nosotros debemos imitar y en qué debemos imitar esa resolución. En tercer lugar, terminamos con una reflexión. Y vamos al profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Ezequiel 3, versículo 7, dice la palabra: mas la casa de Israel, está hablando el Señor al profeta Ezequiel, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Bueno, aquí hay algunas cosas muy llamativas. Por ejemplo, es tremendo y revelador que cuando los que nos oyen, los oyentes, no quieren oír y rechazan la predicación del Evangelio, es porque realmente no quieren oír de Dios y rechazan a Dios. El Señor le dijo al profeta: no te querrá oír la casa de Israel porque no me quiere oír a mí. Entonces, si una predicación de la palabra es pura, es palabra, es sola escritura, es Biblia, y hay algo en ti, alguien que nos vea por televisión o que esté aquí en este momento, no quiere oír, te digo una cosa: no quieres oír a Dios. Y eso es grave. Muchas veces hay predicadores frustrados porque la gente no quiere oír sus mensajes o sus enseñanzas. Pero el Señor me mostraba algo. Para un verdadero portavoz de Dios, ¿cuántos quieren ser un portavoz de Dios? Lo que debería frustrarnos realmente es el no estar dando el verdadero mensaje de la palabra de Dios. A mí no me tiene que frustrar si me oyen, no me oyen, si mi mensaje, si mi experiencia, si mis revelaciones, si mi sentir, si mi estrategia personal, si mi visión personal, No. A mí lo que debería frustrarme es: Señor, estoy predicando tu verdadero evangelio, estoy predicando la verdadera palabra de Dios, estoy siendo fiel a predicar lo que tú dices. ¿Puede mi predicación
decir esta exclamación, así dice el Señor? Porque cuando se dice así dice el Señor y no se cumple, la palabra de Dios dice, son profetas falsos. Por eso hemos de cuidarnos mucho en nuestro hablar y en nuestro expresar, de no precipitarnos en decir así dice el Señor. Pero tengo una claridad rotunda y absoluta que cuando cojo el Evangelio, la palabra de Dios y lo proclamo, puedo decir así dice el Señor. Escrito está. Aleluya. Porque Dios dice en su palabra, el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dios le había dicho a Ezequiel el tipo de carácter al que se iba a enfrentar y lo que se iba a encontrar. ¿Por qué? Porque quería que no se decepcionara. No te decepciones. Querido hermano y hermana, no te decepciones con el tipo de caracteres que nos vamos a encontrar. No te desanimes si no te prestan atención. Aleluya. Antes de comenzar el culto le preguntaba a los músicos, le preguntó a Víctor, digo, ¿qué tal la campaña? ¿Fue bien? Me dijo, sí, muy bien. Y digo, ¿fue mucha gente nueva? Y dice, bueno, quizás no tanta, pero nosotros disfrutamos adorando, alabando y proclamando. Y digo, me gusta. A veces creemos que el éxito es el éxito. Creemos que el éxito es algo muy visible, que la mente humana, natural, no renovada, entiende fácilmente. Pero para ti, para mí, el éxito tiene que ser obedecer a Dios. Dice el apóstol Pablo, unos sembraron, otros regaron, pero no olvidemos nunca que Dios es el que da el crecimiento. Tú y yo vamos a ser obedientes en predicar, amén. Tú y yo vamos a ser obedientes en regar, amén. Pero gloria a Dios, al Señor le pertenece dar el crecimiento, a Él sea la gloria, aún en la salvación de las almas. Dios dice que la casa de Israel es dura, fíjate, que la casa de Israel es dura de frente. ¿Te han dicho alguna vez cabezón? Se ríe. ¿Cuántas risas se ha escuchado? ¿Le has dicho cabezón a alguien? ¿Cabezona? ¿Testarudo? ¿Te han dicho cabeza cuadricular? ¿Te han dicho que tiene más duro que un yunque? ¿Te han dicho cositas de esas? ¿Ves cómo hablamos el mismo idioma? Duro de frente, dando, bom, bom. ¿Has visto los machos cabríos, todos los documentales de animales? Dándose uno a otro, bom, y yo los veo y digo, me tomo luego un ibuprofeno después. Digo, me dieran un cabezazo de eso, ¿verdad? ¿Cómo acabarán, Y a veces parece que te encuentras, ¿verdad? Y incluso nosotros mismos, una frente así tan dura, obstinado de corazón. Pero le dice el Señor a su profeta que le iba a dar una frente como el diamante. ¿Hay algo más duro que el diamante? Y dice, más fuerte que pedernal. Así que si España es dura, la iglesia del Señor es más dura todavía. Y si Granada es idólatra y es dura, la iglesia del Señor es más fuerte. Yo me gustaría terminar con una enseñanza. Está claro que podemos tener gran determinación, resolución, rostro de pedernal. ¿Te ha gustado esa expresión, rostro de pedernal? ¿Se ha entendido lo que significa tener determinación, ¿verdad? Tener resolución, decisión, mezclado con humildad, no está reñido una cosa con otra. Pero el Señor me mostraba algo. Podemos tener gran determinación tanto en el error como en el acierto. El otro día fuimos a casa de Humberto y Samantha, mi esposa y yo, y le digo, cariño, ¿tú sabes cuál es la casa? Dice, sí. Digo, yo es que no lo sé. Dice, sí, clarísimo, hicieron obra, esto es, mira, esta.
Tocó al timbre y no era la casa, era la del vecino de al lado. Y yo le dije, ¿te has equivocado, cariño, con una seguridad? Y yo me planteé y digo, yo he tenido dudas con mis dudas. Yo decía, no lo sé, pues fui fiel a mis dudas. Y ella fue muy fiel a su error. Y a veces podemos tener una gran determinación tanto en el error como en el acierto. Podemos tener gran seguridad en la verdad como estando engañados. Podemos tener gran resolución estando orgullosos como siendo humildes. ¿En qué posición estoy yo, Señor? ¿Para qué propósito estoy teniendo yo el rostro de pedernal? ¿Para qué propósito? En el libro del profeta Daniel encontramos a unos jóvenes famosos, jóvenes hebreos, que dice la palabra que determinaron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Queridos jóvenes, el Señor os pregunta, ¿tienes un carácter fuerte? ¿Tienes un carácter resolutivo? El Señor lo está viendo. Y ese carácter, ese valor en las manos de Dios puede ser una bomba. Pero no utilices tu resolución, tu determinación para hacer resistencia a lo que no debes, para no obedecer a papá y a mamá, para no rendirte y entregarte lo que Dios te está pidiendo. Ser resolutivo y determina en tu corazón no contaminarte, porque cuando haces eso, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama una gracia poderosa, un poder que no va a haber nadie que te pueda tumbar. Y los impíos van a tener que reconocer, como con esos jóvenes hebreos, en estos jóvenes reside el espíritu de los dioses santos. Son distintos. Y cuando fueron metidos en el horno, dice la palabra que cuando salieron ni olían a humo, escucha bien, ni olían a instituto, ni olían a universidad, ni olían a cosas raras, aunque estés en medio. Aleluya. Determina por el Señor. ¿Para qué vas a usar tu carácter resolutivo? Vamos a decirle al Señor, Señor, yo no tengo carácter resolutivo ni determinación, ni para lo bueno ni para lo malo. Soy un apocado de espíritu. Bueno, el Señor te puede dar, si lo pides, una resolución nueva. Y te puede hacer danzar, festejar y tener una victoria encima de lo que siempre te ha entristecido y apocado en el área más frágil que tú has sido en tu vida. El Señor te puede hacer más fuerte. Y si alguien dice, yo sí tengo un carácter arrollador, ¿qué pasa conmigo? Pues creo que sería bueno decir, Señor, no me gustaría usarlo para hacer daño. No me gustaría usarlo para equivocarme. No me gustaría usarlo para empotrarme en una posición equivocada. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. He escuchado a estudiosos de la palabra que quizás la iglesia de Tesalónica era de los más. Entonces cuando estás, no te muevas de ahí. Pero de otras cosas sí hay que moverse de ahí. Y no ser resolutivo. Porque entonces no soy resolutivo, soy obstinado, terco, y eso a Dios no le agrada. Aleluya, podemos orar al Señor. Señor, quiero ser resolutivo, tener un rostro de pedernal para determinar por ti, por tus causas, por tus propósitos. Aleluya, para imitarte a ti. Aleluya, oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias.
Te damos gracias por habernos permitido adorarte y levantar nuestra voz a ti como iglesia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. En esta mañana, Señor, queremos glorificar y honrar el rostro firme de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice, amén. Gracias, Señor, que tú pusiste el gozo delante de ti. La palabra del Señor nos dice, como habla en Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no decaiga. Señor, queremos considerar a aquel, y ese aquel eres tú, que poniendo el gozo delante de ti, menospreciaste el oprobio y fuiste a la cruz, y fuiste obediente hasta el final, de forma pasiva y activa en todos los aspectos. En esta mañana tu iglesia quiere glorificar, honrar y levantar el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y ese rostro de pedernal, esa firmeza de carácter, Señor, y al mismo tiempo manso y humilde de corazón, Señor, eso solo está en ti. Pero tu iglesia quiere imitarte, tu iglesia quiere seguir tus pisadas. Tú nos dices en esta mañana, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Señor, queremos andar como tú anduviste, seguir tus pisadas, ayúdanos a imitar tu resolución. En esta mañana tu iglesia, incluso aquellos apocados, la palabra del Señor dice en los salmos, este pobre clamó y Dios le oyó y le libró de todos sus temores. Clama al Señor ahí en tu corazón y dile, Señor, no quiero ser un pobrecito, un apocado, porque soy hijo del Dios de los dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores. Y puedo decir en esta mañana, en fe, el victorioso vive en mí. Señor, dame una victoria en aquello que me ha derrotado toda mi vida. Señor, dame la victoria en mi carácter, dame la victoria en mis hábitos, dame la victoria en mis tendencias. Señor, dame una victoria, Señor, que única y exclusivamente te glorifique a ti, Señor. Pero aquellos, Señor, que tienen o tenemos, Señor, resolución de carácter, firmeza. Señor, no para de venirme imágenes de jóvenes con un carácter arrollador, que en tus manos, Señor, son bombas de bendición en esta ciudad, allí donde vayan. En el nombre de Jesús rogamos por ellos. Señor, que tengan una conversión, que se encuentren contigo, que tú los visites en su habitación, en la noche, en la madrugada. Revélate a sus vidas, despiértalos, inquiétalos, háblales, llámalos, Señor. Que tengan un encuentro contigo, Señor, que nunca más sean los mismos. Y que sean como esos jóvenes hebreos que determinan en su corazón no contaminarse con la comida de este mundo. En el nombre de Jesucristo, el Espíritu del Dios Santo pueda residir en ellos. Aleluya, y tu santidad repela toda contaminación. Señor, que sean resolutivos, que sean de carácter fuerte, de diamante, de pedernal contra el pecado. Pero sencillos, humildes con sus padres. Sencillos y humildes, Señor, contigo. Sencillos, enseñables. Señor, que los dones no se monten encima de los frutos. Que los frutos sean la base y los dones le sigan. En el nombre de Jesucristo rogamos, Señor, que la resolución que hay en nuestra vida sea para la verdad y no para la mentira. Señor, líbranos, como decía tu siervo David, aún de lo que me es oculto, aún de los pecados que me son ocultos. Señor, que no crea yo, estando firme en mis convicciones, no sean convicciones tuyas. Señor, ábrenos el entendimiento, que podamos ver, que no seamos tardos de corazón para ver tu realidad. Señor, aquí todos te lo rogamos. Nos unimos para pedírtelo, Señor. Queremos ser de carácter
determinado, resolutivo, pero en luz, en la verdad, no engañado, no en obstinación, no en terquedad, no en rebeldía. Señor, yo te ruego por una iglesia, nos ponemos de acuerdo, por una congregación que tenga un carácter resuelto, pero también humilde. Señor, tú puedes obrar el milagro de esa fusión en nuestras vidas y reconocemos que todo don perfecto viene de ti y que si hay algo bueno en nosotros es porque tú lo pones. A ti nos volvemos, a ti ponemos nuestra mirada, Señor, y esperamos en ti. Queremos, Señor, tener un rostro de pedernal como Dios manda, como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Damos gloria al Señor. Amén.